Stay connected to the world around you. KPBS brings you trusted news, compelling stories, and in-depth reporting every day. Wherever life takes you, KPBS is here, on the radio, online, and on the go. Discover more at kpbs.org. Estás escuchando Port of Entry. Si escuchaste nuestro episodio anterior, hablamos con 3 cineastas jóvenes de la frontera, cuyo trabajo llegó a presentarse en el prestigioso Festival de Cine de Cannes el año pasado. Y también tocamos el tema de lo que implica ser mujer y hacer cine en esta región del mundo. El episodio de hoy sigue esa misma línea. ¿Qué onda, Pau? Gracias, güey, gracias. Ella es Paulina Castro, conocida artísticamente como Paulina Casmul, productora de televisión y directora creativa tijuanense con 17 premios Emmy. No más 17, porque hay que ser humilde. Y además, vieja amiga y mentora de nuestro productor Julio. Básicamente, su sensei. Ese día, Julio y Alan se sentaron con ella para grabar, y Julio no perdió la oportunidad de poner a Alan en evidencia, porque, dato curioso, Alan de puro milagro estuvo presente esa mañana. Hey, mira, a mí no me gusta levantarme temprano, necesito mi descanso de príncipe. No, ustedes saben que trabajo en la mañana y tuvieron suerte de que ese día entraba hasta la 1 en San Diego. Se te están liando los planetas, ¿eh? Porque es raro que Alan se nos junte aquí. Sí, yo no me activo como hasta las 11:30. Alan, Paulina. Alan es el conductor del programa. Uno de los dos. Ajá, los dos. El fundador. Después de presentarnos, Paulina nos acompañó a la casa de su madre, donde estaba de visita. Paulina vive y trabaja en Denver, donde lidera el departamento creativo de una televisora en español. Su carrera profesional ha girado principalmente en torno al ámbito de las noticias. Porque en unos minutos más llegarán Las noticias que más te importan y más te impactan. Las encuentras aquí en Noticias Telemundo Colorado. ¿Es futbolero o no es futbolero el Chapulín Colorado? Futbolero. También es una documentalista experimentada y actualmente está buscando abrir ese paso en el mundo de la ficción. Estamos tratando de encontrar a Cristian de Jesús Terrazas López. Es un muchacho de 21 años de edad, lamentablemente. Del río Tijuana y tiene una trascendencia muy importante también por el... No lo voy a entender nunca. Son tan boludos como el clima de Tijuana. Su perspectiva de documentalista le ha aportado un enfoque único a la producción de noticias. Y vaya que le ha rendido frutos. Ha ganado 17 Emmys. And the Emmy goes to Photographer News, Armadillos, Búsqueda y Rescate, parte 1, Paulina Castro, KBNT. La Casa Whaley, Paulina Castro, KBNT. Brownback Coalition, Paulina Castro. Univision San Diego, Paulina Castro, KBNT. Hey Dad, I'm not giving you grandkids, but I'm giving you Emmys, which is better. Paulina es una de esas personas que puede iluminar una habitación con su risa contagiosa e inspirar a un equipo a unirse detrás de sus ideas y visión en un ambiente intenso como un centro de noticias. Sus 17 Emmys son un testimonio de eso. Al enterarnos que andaba por acá visitando familiares y amistades, no quisimos desaprovechar la oportunidad para sentarnos a conversar con una de las productoras más condecoradas de la región. En el episodio de hoy, nos sentamos con Paulina para reflexionar sobre sus 20 años produciendo tele y documentales. Hablamos de lo que implica abrirse camino como mujer fronteriza en un medio tan competitivo, de los retos al cubrir historias de la frontera y también de cómo logró que los Emmys crearan una categoría especial para temas fronterizos. Si esta es tu primera vez escuchándonos, estamos mostrando historias de personas que han impactado la región con su trabajo, innovaciones o visión. Estás escuchando Fronterizas detrás de las cámaras. De KPBS, esto es Port of Entry, donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Estás escuchando Port of Entry. Al entrar a la casa de la mamá de Paulina, el lugar donde Paulina creció, nos recibió una vista espectacular desde su ubicación en las colinas de la colonia Gabilondo, con una panorámica hermosa de la ciudad de Tijuana. Su mamá nos recibió en la entrada. Señora, ¿se acuerda de mí? Claro que ¿Cómo sí. está? Claro que sí. Con los lentes así como que no, pero... Sí. El interior tenía tonos azul grisáceo cálidos, muy al estilo de una casa moderna. La sala y el comedor estaban decorados con pósters de arte enmarcados perfectamente.
Entre las piezas había representaciones vibrantes de la cultura mexicana, como alebrijes llenos de color y otros detalles artesanales que le daban un toque muy especial, muy mexicano. Perfecto. Buscando mis cosas te encontré en el periódico. ¡No manches! Paulina sorprendió a Julio con una foto de una página de periódico de sus primeros años de la universidad. Julio aparecía como uno de los 20 estudiantes que recibió un reconocimiento a nivel universitario. También lucía una distintiva melena. Eras muy inteligente, Julio. No sé Todavía. Ya se le quemó. Pero yo sé que sí, siempre ha sido. ¡Ah, perro! ¿Estudiante destacado o qué? Pues, ¿qué les digo? Fui una de las jóvenes promesas de mi generación. Lástima que hoy ya no eres ni joven ni promesa. Ándale, pues. En fin, luego Paulina sacó unos recuerdos antiguos, volantes de proyecciones y recortes de periódicos con reseñas de sus documentales. Uno de ellos era un proyecto en el cual documentó la vida de artistas de circo. Corto documental de cómo viven los artistas en el circo. Y ayer buscando cosas me encontré esto, que era entrevisté a 2 circos. Otro recuerdo que nos compartió fue un flyer de un documental que Paulina y Julio produjeron juntos hace 12 años para una competencia llamada Bordox. Un rally de creación documental de 100 horas. Esa es la constancia del documental que hice contigo. No mames, güey. Entonces esto fue un documental que hicimos en 100 horas, Julio y yo. Y ganamos. ¿Cómo que 100 horas? Nos pusieron en un motel y órale, graben y editen. Menos, eran 100 horas, ¿no? Como 90, en 3 días. Paulina compartió que para esa competencia a cada equipo se le asignó la tarea de grabar en el campo y luego postproducir desde una habitación de motel deslucida para que el personal de la competencia se asegurara de que ningún equipo recibieran ayuda externa. Todo en menos de 100 horas. Y ganamos el primer lugar. La neta, la competencia sí estaba dura. Y ese fue el proyecto que me hizo enamorarme del storytelling. Y también el proyecto que puso a prueba la paciencia de Paulina, pobrecita. Sí, aguantándonos. Este güey pegaba cosas en la pared y yo, no mames, déjalo dormir, bien lindo. El hecho de que era pedante, güey, it's a trait. En eso, algo llamó nuestra atención. Una pequeña estatuilla del Emmy colocada sobre un piano, rodeada de fotos de familiares. Sí, ese es el único Emmy que está aquí, porque todos están en mi casa y otros en la casa de mi papá. Déjame ver. Aquí, pues, eso es lo único que hay. Ahí está la foto de... Ahí está la foto de cuando fui a la primera ceremonia que no gané. ¡Tarán! Nos mostró la foto donde aparece con su primer Emmy en mano y también nos pasó la estatuilla. Alan no se aguantó las ganas y levantó el Emmy, saboreando la gloria como si hubiera sido suya, aunque fuera prestada por los méritos de Paulina. Hey, estoy manifestando el futuro. Esto era como trabajar en Univisión, un promo de noticias. Ese es el que más estás orgulloso, ¿sabes? ¿Por qué lo tienes hasta aquí? No, porque le quise dejar uno a mi mamá y uno a mi papá cuando antes de irme a Colorado. Paulina ha sido nominada 35 veces y ha ganado 17 premios, prácticamente ganando una de cada 2 competiciones en las que participa. Nos dijo que le regaló una a su mamá y otra a su papá antes de mudarse a Colorado. El Emmy que tiene su mamá leía Pacific Southwest Chapter of the Emmys, Outstanding News Promo. Región del Pacífico Suroeste de los Emmys, mejor promo de noticias. Se lo dieron por una campaña que hizo para una televisora en español de San Diego. Y mañana es la ceremonia. ¿Y por qué entras ahí? Porque ahorita estoy trabajando en Colorado. Pues aquí no vas de paseo. Sí, mañana me regreso. O sea, mañana llegando me voy a la gala. Literalmente me cambio y me voy. Julio no me dio mucha información. ¿No? Puse en el chat, pero ahí andabas en el ahí andabas con las groupies, Alan. Curiosamente, el día después de la entrevista, Paulina tenía vuelo de regreso a Denver para asistir a la ceremonia de los Emmys 2025 del Pacific Mountain, a la región que ahora pertenece en Colorado. Mientras estábamos platicando, la mamá de Paulina estaba en la cocina preparando un desayuno mexicano espectacular, lo cual emocionó en silencio a Julio, aunque trató de disimular. Como era de esperarse, le encantó esa bienvenida. Obvio. Ay, ¿qué preparó su mamá, Julio? Se rifó con ese chicharrón que anda por todo TikTok, ¿sí sabes? El que parece un bracito bebé, que lo andan metiendo por guacamole. ¿Sabes cuál? Ay, bracito de bebé. Sí sé cuál, qué rico.
También había ensaladita de nopales, tatemados, frijolitos refritos, tortillas recién hechas y pues 3 tipos de salsa. Ay, de seguro te atragantaste. No me atraganté. Esta vez no me atraganté. Después de un cafecito, llegó hora de sentarnos a grabar la entrevista. Paulina, gracias por recibirnos, bienvenida al programa. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo. Gracias, Pau. Para los que no saben, Pau y yo nos conocemos desde hace añales, ¿no? Uh-huh. Tuvimos un proyecto junto que ahorita les vamos a platicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero antes de llegar a eso, cuéntanos sobre tu vida creciendo aquí en la frontera, en Tijuana. Pues yo, como muchos, nací en San Diego y crecí en Tijuana. Y siempre estuve yendo y viniendo para la escuela o para pasar un fin de semana o para trabajar. Entonces la frontera es parte de mi vida y también es una de las razones principales por las cuales decidí buscar un trabajo en otro lugar, porque para mí cruzar dejó de ser una opción. O sea, ya no lo quería hacer, la verdad. Es que está jodido, ¿no? La neta sí. Levantarte, o sea, esa lucha de levantarse a las... Ahorita mucha gente reporta que se levanta a las 3 de la mañana para entrar a las 8 sí. y hacer fila 2 horas. Sí, aunque brutal. Claro, y aunque tengas entry, o sea, el problema ahí no era ir a Estados Unidos, sino regresar a México un viernes, por ejemplo. Partido de cholos, olvídate. 1000 horas ahí. No, y cuando se intensificó un poco cuando estaban cambiando cosas de la salida de México hacia Tijuana, y la infraestructura de ahí, todo el tema que estaba pasando más allá, más lejos, como para el río, afectaba ahí. Entonces, sí, el embudo. El embudo que se hacía y toda la fila que se hacía. O sea, era horrible. 1 hora y cacho para más. regresar. Yo llegué a hacer 3 horas, Julio. ¿De regreso? Claro, sí. No. Sí. Un fin de semana de partido de cholos. Sí. O sea, de que, bueno, me voy al cine y saliendo me voy a Tijuana. No, igual hay fila. Entonces yo creo que a mí me cayó más el 20 que ya no quería vivir eso cuando pasó la pandemia y estuve trabajando desde casa aquí en Tijuana. Y porque siento que estamos en automático y como que lo tienes que naturalizar, porque si no, no puedes vivir así. Y vivir en San Diego no es una opción para todos porque es carísimo. Entonces, si tu opción es Tijuana, pues tu precio también es la energía y el tiempo que le inviertes al cruce, ¿no? ¿Cómo te cayó el remote work? Pues muy bien, aunque a mí sí me gusta ir a la oficina y también tener esos intercambios creativos con mis compañeros, ¿no? Entonces sí me gusta el remote definitivamente, pero creo que un híbrido está bastante cool también. A mí, y lo he dicho en mi oficina de servicio supervisora, si yo estoy rodeado de gente, no me concentro, puedo hacer absolutamente nada. Le dije, mis días menos productivos son los que estoy en la oficina. Sí, pues sí, también. Es que yo sí me gusta social butterfly, ¿no? Y andar ahí cotorreando, toda la gente. En casa, pues puedo hacerlo mejor y todo, me puedo enfocar más, cero distracciones, pero sí, o sea, a mí también haber tenido ese trabajo remoto cambió mi calidad de vida. O sea, también pude ir al gimnasio. Claro. Entonces, mucha gente como tú y yo, o sea, que podemos ir a trabajar a Estados Unidos, que nos teníamos la costumbre de hacer 2-3 horas para ir, luego 1 hora y cacho para regresar. Sí, era casi un octavo del día eso, que se te va así, ¿no? Entonces, deja tú eso y las millas que le metes a tus carros. O sea, es una energía especial, ¿eh? Claro, si salgo, es toma y daca, ¿no? O sea, somos privilegiados por hacerlo, pero también tiene sus pinches gajes, ¿no? Totalmente. Pero bueno, algunas memorias chidas de cruzar o algo que te haya impactado que hasta ahorita, aparte de esta, como que el cuero especial que tienes al haber crecido e ido en la frontera, aparte de eso, una lección que te haya dejado estar en frontera. Creo que los que vivimos en frontera tenemos como un cerebro muy dual, ¿no? O sea, desde cambiar de moneda, cambiar de idioma, cambiar de infraestructura. Siento que te hace ya tener una visión muy diferente del mundo, nada más estar tan abierto a esa transición tan inmediata, ¿no? De ir o venir. También creo que para mí, como haber estado cruzando, fue como mis primeros actos de rebeldía en contra del gobierno, de la policía, de ver a un Border Patrol tratando mal a alguien y entonces poderle decir, oye, ¿pero por qué? O defender a alguien. Ya sabes, como que mis primeros encuentros rebeldes fueron también ahí. Y también mis primeras exploraciones fueron
cruzando la frontera, ir en trolley a San Diego, o las primeras veces que empezamos a tener carro y nos íbamos a Los Ángeles a algún concierto o algún museo. O sea, siento que como que vivir tan cerca de otro mundo, si estás abierto y dispuesto, pues te vuelve más, pues tienes otras visiones, ¿no? Tienes esa naturaleza rebelde. ¿Y cómo se presenta en otras de tu vida, como en tu vida creativa, no? Pues yo de entrada soy muy exigente con lo que hago y soy muy exigente con lo que produzco ahorita y tengo un equipo de trabajo y entonces no me presto a las normas, ¿no? Por ejemplo, sí hay ciertas cosas que tenemos que seguir, ¿no? Líneas de imagen o de lo que puede ir al aire o lo que sea, y yo siempre trato de encontrar una manera creativa de hacerlo diferente o tener una propuesta que también me desafíe a mí y a mi equipo también. Okay. ¿Cuál fue uno de esos primeros desafíos que recuerdas? O que tuviste como que, hey, ¿sabes qué? Haciendo un ser y tuviste que negociar o tuviste que ver algo así. Yo creo que como mujer, trabajando en producción, que la verdad es que a lo mejor ahorita ya hay más mujeres en producción, pero desde que estuve en la escuela, era algo raro ser mujer trabajando en producción. Siempre éramos las minorías. O sea, en mis clases de cine éramos 3 mujeres y los 15 hombres, ¿no? Y hasta opinar sobre algún proyecto era como, a veces yo sentía que yo opinaba o alguna de mis compañeras y los hombres, sí, pero ¿tú qué piensas, por ejemplo? O sea, como que tú tenías que validarte como más fuerte, ¿no? Que los hombres. Eso lo sentí cuando estaba en la universidad. Y luego ya trabajando en televisión, tuve jefes muy machistas, que la verdad veían el potencial creativo que tenía. Y la verdad es que sí fue como un poquito de explotación al principio. Y pues yo entonces me empecé a rebelar. Pero a rebelar de una manera a beneficio de mi trabajo, no de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago mejor? ¿O qué puedo proponer para no estar en este infierno? ¿Cómo puedo salirme de esto? Entonces, mi rebeldía fue a través de la creatividad. O sea, ¿cómo puedo ser creativa para tener algo mejor? Y creo que todavía lo aplico así. O sea, ¿cómo puedo hacer mejor mi trabajo para poder yo solita abrirme las siguientes puertas? ¿Sabes cómo? Y a veces abrirte las siguientes puertas viene de proponer cosas que no son las más comunes o que no son las estándar, ¿no? ¿Algún ejemplo que nos puedas ayudar para ilustrar eso? Pues, por ejemplo, ahorita que tenemos que trabajar campañas de la estación, un ejemplo es que siempre tenemos a nuestros talentos a cuadro, ¿no? El talento es el que da el mensaje, el que invita a la audiencia a ver nuestro canal o los noticieros. Y a mí me gusta, ahorita estamos en un punto que yo creo que ya lo podemos empezar a experimentar, que es incluir a la comunidad. Entonces, yo lo que he estado haciendo todo este año es enfocarme en incluir a la comunidad en esos promos para que quieran ver el canal. Ya no nomás es el talento a cuadro. Y es un poquito el desafío porque la estética es que los talentos presentan el canal. Y ahora estamos incorporando de una manera exitosa las opiniones de la comunidad y eso, no sé, se me hace que es original, es chistoso, es diferente, es un poco más ligero. Obviamente también hay contenido más estándar, pero es como filtrarte un poquito y como de poquito en poquito abrirte el camino. Okay. ¿Qué parte de eso, para pasar a las preguntas del cine, sientes que has traído el cine a tu trabajo? ¿De qué manera lo has traído? Bueno, pues sí, yo estudié cine y medios digitales, entonces mi mente y mi cerebro y todo es 100% cinematográfico, no importa que esté trabajando en televisión. Entonces mi manera de contar historias, de encuadrar, de iluminar, de construir la narrativa es muy cinematográfico. Entonces ha sido muy bonito poder meter esos conocimientos en las cosas de producción que hago para la televisión, porque también yo siento que le das la oportunidad a la audiencia de experimentar el contenido televisivo de otra forma. Entonces no nomás es el estándar, que siento que mucha gente, a veces la gente en producción televisiva trabaja muy rápido, porque todo expira muy pronto, incluyendo los promos de estación, que realmente duran 3-5 meses, o a veces menos, ¿no? A veces 2 semanas, dependiendo lo que estés promoviendo. Y entonces, como aunque sea muy corto, lo podemos hacer muy bonito.
y lo podemos hacer como que la gente, porque al final yo siempre pienso en las personas que están viendo el canal. O sea, yo quiero que la gente hispana pueda ver cosas de calidad, no nomás contenido. Claro. Es una combinación. Traes el tema de tu estudio de formación, de tu formación de cine, pero también sabemos que yo sé que eres una súper fan de la música, totalmente. Y entonces tú también escoges música o te fijas mucho en ese detalle de qué beat escuchas para... Totalmente. Y también lo que le digo a mis productores, o sea, no es la música que te guste, es la música que funciona. Y a veces también no es una música que te haga sentir algo. La música debe servirte como una textura para potencializar lo que estás queriendo poner en imagen. Entonces siento como que yo con eso soy muy delicada. O sea, tenemos un banco de música muy grande y yo le digo a mi productora, ok, vamos a hacer este promo con este contenido, necesito que encuentres música más o menos con estos beats. Y me entrega como 5 o 6 y de ahí escogemos 2, ¿no? Puede que esta sí, puede que esta no, pero lo que voy es como que la música potencializa el mensaje, pero no es el mensaje. No es. Y sí, yo creo a veces como que para mis cosas personales, si no tengo la música correcta, siento que no puedo empezar, porque para mí eso es como que le da el feeling, como que te empuja. Pero es diferente a cuando haces algo en televisión. Claro. O sea, son complementos distintos. He visto cómo esa parte de ti la explotas mucho más en áreas como el cine documental que has hecho. Háblanos sobre cómo utilizaste ciertos beats en el trabajo documental que has hecho. ¿Beats de música? De música, ¿cómo? ¿Ah? Fíjate que voy a ser muy honesta porque, por ejemplo, el largometraje documental que tengo, ¿así se dice largometraje documental? Sí. Un amigo mío, Marley Zárraga, me ayudó con la música, pero siento que yo ahí todavía estaba muy joven como para realmente entender lo que estaba yo necesitando. O sea, en parte de todo esto viene cómo lo pides, ¿sabes cómo? O sea, darle esa dirección. Siento que no era como la música ideal, pero entonces ese proyecto sería un ejemplo de cuando yo estaba muy, muy verde. Ahorita yo lo que tengo son poemarios, que son mucho más cortos, que son como videoensayos personales. Y la música que encuentro siempre le da como esa textura que te digo, porque lo único que hace es que acompaña lo que ves y lo que escuchas. Entonces es una textura la música, no es lo que conduce, no es el hilo conductor, pues, ¿no? Imágenes, como la contraparte, ¿cómo seleccionas imágenes? ¿Cómo planeas? Mira, algo que yo hago que es como un ejercicio, es muy distinto si hablamos de mi producción personal o de la producción del canal, porque por ejemplo, si produzco algo para la televisión, está planeado, está súper planeado y está muy bien pensado, porque son campañas que quieres que logren un cierto propósito, ¿no? Y que lleguen a un cierto tipo de audiencia. Pero por ejemplo, si yo trabajo en mis proyectos personales, yo lo que hago es que cargo mi cámara libremente, ¿no? Y voy grabando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en México, me la traje y estoy grabo la playa, grabo una cosa, una mano, un café, lo que sea. Y me creo yo a mí misma un banco de mis propias imágenes. Entonces, cuando escribo un poema o algo, reviso mis bancos de imágenes y de ahí voy cortando. Entonces, lo que yo he hecho en mis proyectos personales de documental es que mis voiceovers están acompañados de imágenes que se entrelazan, pero son simbólicas. O sea, yo te puedo hablar de la calidez, del abrazo de una madre y estamos viendo el atardecer en la playa, por decir algo así, un ejemplo súper básico. O sea, no vas a ver la madre dándole el abrazo a un bebito. A lo mejor no, a lo mejor sí, no sé. Claro. Con esto dicho, vamos a poner ahorita un pequeño clip para que escuchen. Obviamente no van a ver las imágenes, pero van a escuchar en una parte de Avenida Bougainvillea de Paulina, su primer largometraje. Creo en el amor, pero he perdido un poco de esperanza. Dicen que eso muere al último, no sé. En estos días me he encontrado sola también, disfrutándome, cantándome, tocándome y me gusto y pienso.
Alguien va a ser muy afortunado el día que me encuentre. El día que me encuentre en medio de este viaje, sentada en una cantina, tomando el aire en la playa, mientras tomo un café, leyendo un libro en un parque, en una fiesta, en un museo, pasando la tarde en el mar. Esto fue Adrián Bugambilia. Paulina, háblanos sobre poner tu primer largometraje, hacerlo, cómo sucedió, qué fue. Fue un proceso creativo largo, porque ese documental es como si fuera un libro. Tiene un epílogo, capítulos y un prólogo. Entonces, primero hice los capítulos que eran como cartas, que eran nada más son voiceovers con imagen. ¿Estás haciendo mucho ruido? Voiceovers con imagen, y luego ya después decidí integrar a las protagonistas, que eran mi abuela y mi tía abuela, y entonces ya hice esas entrevistas, y entonces dentro de esos capítulos están esas entrevistas. Y fue una cosa muy experimental, y la realidad es que a mí mis cineastas favoritos son muy experimentales. Y como decía Chris Marker, que es uno de ellos, es que Puedes empezar, ¿eh? Perdón. Sí está. Ya, no, yo no necesito nada. No, estoy bien, estamos bien. No pasa nada, ¿eh? Ok. Yo voy a cortar y voy a... Fíjate, no hay necesidad de... No, pues, ¿qué quieres que te dé más estructura? No, o sea, la pregunta que rezo es ¿cómo fue el proceso de poner el documental junto y qué fue lo que llevó a eso, ¿no? O sea, que era un libro, que estoy en otro, carta, todo. Ok. Bueno, Avenida Bugambilia tiene un formato de libro. Tiene un epílogo, capítulos y un prólogo. Y todo ese proyecto fue una cuestión muy experimental para mí, porque empecé con una parte y luego se convirtió en otra, en algo mucho más grande. Entonces, la historia es mi abuela, que en los años 50 se divorcia, y tras ese divorcio viaja por Europa sola, viviendo todas estas emociones, ¿no? De soledad, depresión, libertad. Y en ese viaje le empieza a mandar cartas a su hermana en Tecate, que es mi tía Norma. Entonces, esos capítulos del documental son esas cartas. Entonces, esas cartas están ilustradas en una voz en off, o sea, una narración compuesta de estas imágenes que te digo que son simbólicas de lo que dice, porque realmente tú no estás viendo los viajes de mi abuela. Entonces, esos son los capítulos del documental. En medio de esas cartas están las entrevistas de mi abuela y su hermana cuando eran chicas, ya unas viejitas, hablando de ese proceso de cuando eran chicas y cómo vivían en el rancho y cómo fue que mi abuela se casara y se fuera y luego cómo sufría, etcétera, etcétera. Entonces, fue para mí un experimento de principio a fin, porque cuando empecé los capítulos, por decirlo así, yo no pensé que lo iba a hacer un documental, que al final decidí hacerlo porque sentí que le faltaba pues más estructura. Y igual sigue súper abierto a la interpretación, porque las cartas pues están, pero yo creo que cualquiera que ha sentido un desamor o la soledad se pudiera identificar con las cartas de una manera muy única o muy personal. Sí, la verdad, a mí lo que más me sorprende, lo que obviamente lo que aprecias es la forma en que escribe tu abuela. Cómo se escriben, pues, una prosa muy poética, a mi parecer. Que te quedas, no mames, ¿cuándo? ¿A dónde se nos ha ido esa comunicación? Ahora todos por texto y chat, emoji. Horrible. O hasta unos voces de audio. Ajá, y que tiene su gracia y su particularidad, pero hay algo muy fino ahí en esos audios, en esa lectura de esas cartas. Y que a mí me sorprende porque sí muestra ese como que deseo por tener contacto, tener tacto, redescubrirse. ¿Cómo tú en tu vida personal, cómo lo ves? ¿Cómo te sentiste identificada? ¿Qué pasó en tu vida? Pues creo que, estas cosas existían y yo fui la que las entrelazó, ¿no? Entonces al final siento que esa es como mi manera de vivir, porque yo sí siento que aprender a ver la vida con esos ojos de ser de un observador, pues te hace pensar las cosas diferentes, o sea, no vives en automático. Entonces,
aunque estos elementos existían, los entrelacé y siento que ya es una manera en que yo pienso, pues, a la hora de producir cosas personales. Y pues al final yo creo que cada proyecto sí te deja, ¿no? Sobre todo, no todos, pero los que más resuenan contigo, te ayudan a crecer, como que siempre se quedan contigo y los vas transformando. Sí. Algo lo que aprendí contigo, con los que no saben, yo y Paulina formamos un documental hace 13 años y me mencionó 3 nombres muy importantes ya de influencia para ella, que después se convirtieron en influencias o maneras de ver el mundo para mí. ¡Ah, qué bueno! Y son Agnes Barda, Jonas Mekas y Chris Marker. ¿Me puedes hablar de cómo ellos producen cine, cómo hacen y de qué manera tú incorporaste eso, ¿no? Sí, yo creo que justamente para venir a Bugambilia, mi experiencia, la persona que más marcó la manera de hacer ese documental fue Chris Marker con su super documental Sans Soleil, que es Sin Sol en español. Él era un francés y era parte del movimiento Rive Gauche, que era como más documental, tipo con toques políticos, si no estoy equivocada. Pero ese documental es justo lo que yo hice. Él iba con la cámara por todo el mundo grabando sus viajes y al final él le escribía cartas a una amiga o no sé cómo estaba el rollo, que al final eso fue la narración del documental y las imágenes son esos viajes que él tuvo. Entonces cuando yo lo vi me explotó la cabeza porque fue como, qué precioso estar viendo niños jugando en Japón y estar escuchando un pensamiento así súper profundo de una carta, de algo tan sencillo como una carta, ¿sabes cómo? Tan sencillo, pero no. Entonces, me gustó más que a mí esa construcción de cine se me hace, para mí, mucho más interesante que escribir algo de ficción, que ahorita está empezando a transformar un poco eso en mi cabeza, pero como que encontrar y encontrarte en el proceso y compartirlo con otros de una manera menos usual, se me hacía como un tesoro. Porque entonces haces una cosa que se vuelve como evergreen, por decirlo así. O sea, no expira. Porque creo que mi mamá me lo ha dicho, las emociones son universales, ¿no? Entonces nada más es el que lo encuentre, cuando lo encuentre a lo mejor siente algo. Entonces para mí esa manera de producir tiene valor, porque es como conectar con el otro. Pero eso con Chris Marker y Sans Soleil. De ahí, Agnes Barda tiene un documental que se llama Las playas de Agnes, que es de sus últimos materiales. Y eso me encanta también, porque la primera vez que la vi, te juro, lo vi en francés, no entendía nada. Pero nada más de verla a ella como interactuaba con la cámara, con la playa, con los espejos que puso en la arena. O sea, era como, wow, ¿puedes hacer ese tipo de documental? O sea, no tiene que tener una estructura así de pregunta-respuesta, personajes. Tú puedes ser tu personaje y experimentarte a ti mismo con tus emociones, con lo que tú quieras, con lo que vives, ¿no? Sí. La cotidianidad de tu vida. Por eso cargar la cámara y grabar se me hace tan cool, porque te estás documentando y a la vez, ¿no? O sea, comunicas a través de eso y te conectas con el otro. Un ejercicio casi como reflexivo, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, Jonas Mekas tiene un libro que se llama 365 días y es un libro que por día es una foto y una descripción de esa foto de ese día por un año. Pero aparte está acompañado de video. Tú compras el libro y nomás es la foto y la descripción de lo que la foto. Pero hay un documental video. Entonces imagínate, todos los días grabó algo. Y eso siento que aprendes a observar lo que te rodea. Y lo que decía hace rato de que sí es otro arte, aprender a ver la vida. O sea, no nomás vivir en automático y ver. O sea, porque cuando ves, encuentras historias, encuentras significados, te resuelves tus propios rollos, ¿sabes cómo? Es un proceso. Puta, si yo hiciera uno, se descubrirían que me la paso en el teléfono, ¿no? O jugando videojuegos. O a lo mejor harías el esfuerzo de no hacer eso, güey. No. Y de empezar a vivir, ¿sabes cómo? Sí, curiosamente es lo que te iba a decir, que hay una invitación a salir pues de dejar, entre comillas, la tecnología y conectar con el
la intemperie, el ambiente. Sí, entonces eso se me hace muy curioso, muy particular. Y a mí lo que de esta manera me inspira mucho del cine documental, que me gusta mucho, que se me hace superiorísimo al cine de ficción. Porque totalmente, o sea, y decir, pinche vato, no, es que, espérame. Hay algo ahí de como que surreal en ver ese, como que, ay, güey, esta madre pasó. Esto sucedió, esto es de verdad, ¿no? Obviamente, tras el lente del director y toda esa reflexión. ¿Sabes qué pensaba yo antes? Que por qué iba yo a hacer algo de ficción si la realidad tiene tanto que contar, tanto que decir, ¿no? Pero también entiendo, porque por ejemplo yo admiro muchísimo a Guillermo del Toro y me encantan las mezclas locas que hace o sea, sus historias. A lo mejor mucha gente lo critica, a mí sí me gusta. Y me gusta sus locuras. Y esas locuras a lo mejor no son realidades, ¿no? El laberinto del fauno, o sea, basado en realidad, pero también ahí la magia. El espinazo del diablo. Ajá. Qué buena película. O sea, que la ficción no tiene nada de malo, pero creo que yo siento que lo valioso, por ejemplo, de ahorita, de que nosotros hemos experimentado primero el cine documental y, por ejemplo, en mi caso, el videoensayo, que es que ya sabes hablar, que es lo que decía Chris Marker, que primero aprende a hablar de ti para luego poder hablar de los demás. Y si ya sabes hablar de ti y de los demás, bueno, a lo mejor ahora sí puedes explorar creando mundos, ¿no? Pero después de haber aprendido a ver. O sea, no quieras inventarte algo si no sabes ver tu realidad. O sea, ¿dónde está el valor en eso? ¿Me explico? Sí. Curiosamente, yo mi obviamente, el primer contacto que tuve con el cine son las películas blockbuster, Mi Pobre Angelito, mamás así. No, yo también. Pero, y luego ves el trabajo documental documental, trabajo de periodismo. No como que decir facts, y luego ver notas y descripciones de eventos. Pero luego a este cine documental, que es un ensayo, que es más poético, más reflexivo, que te sirve hasta tener lecciones de tu propia vida. Y creo que cuando ves Avenida Bugambilia, te das cuenta como que de esa reflexión tuya a través de la experiencia de tu abuela y tu tía abuela. Entonces eso para mí se me hace súper mágico, porque también estoy viendo imágenes de lo que tú estabas atravesando en ese momento. Tus viajes, tus amigos, creo que hasta tus exparejas. Sí, todo. Es un collage, la verdad. Collage. Pero ¿sabes qué? Es que hay tantas maneras de contar historias. Que, por ejemplo, yo fui a una escuela muy hippie, que era la University of California en Santa Cruz. Y en esa escuela yo aprendí que yo podía hacer este tipo de experimentos. No, a lo mejor si hubiera ido a UCLA hubiera sido diferente, quién sabe. Pero, por ejemplo, hace no mucho tomé un taller de escritura de ficción en Colorado. Y yo no sabía, Julio, que hay como 4 maneras, si no es que más, pero nos presentaron 4 maneras de escribir ficción. Una de ellas es hablar desde la perspectiva de la comunidad, por ejemplo. Y esto se me hizo bien loco, porque hay un libro muy bueno que se llama The Science of Storytelling y lo tienen gratis en Spotify, Premium. Pero, comercial. Pero bueno, el punto es de que ese libro lo que dice es que nosotros en el oeste hemos seguido las historias del héroe, que esa historia del héroe viene de la mitología griega, donde hay un héroe. Y la razón por la cual esas historias salieron así es porque los griegos vienen más que nada de islas. Entonces allá ellos tenían sus borregos, sus árboles de olivo. Ellos eran muy individualistas. De ahí vienen las olimpiadas, ¿no? Un ganador, un héroe. Entonces nosotros adoptamos esa manera de hacer historias. Por eso siempre hay un héroe. Pero, por ejemplo, en el oriente, China, ellos hablan de comunidad. Las historias hablan desde un problema que pasa y cómo la comunidad lo resuelve. Y nosotros no tenemos ese tipo de ficción, ¿me explico? Entonces, cuando tú empiezas a ver, oye, hay muchas maneras de explorar cómo escribir ficción, que no solo es el viaje del héroe, no es eso. Porque además, por ejemplo, ahí yo entendí por qué yo no he podido hacer ficción. No me quiero ver como que extremista, pero porque yo no me identifico con ese héroe, güey. O sea, mi viaje como mujer ha sido muy diferente. Ha sido uno de una lucha muy distinta a la de a lo mejor un hombre. Entonces yo
nunca, yo decía, ¿por qué no puedo escribir un guión? Entonces me refugio mucho en el docu, que me encanta también, pero ¿por qué me cuesta más trabajo la ficción? Y dije, y ahora entendí, y esto fue hace 1 mes y medio, entendí, claro, güey, porque nunca me he identificado con este tipo de escritura, no sabía que podía hacerlo de otra manera. Yo no sabía eso de los chinos, que ellos hablan de y resuelven en comunidad y sus historias son ese tipo de, más en conjunto, pues. ¿Hay un ejemplo como para lo que nos escuchan que se puedan ilustrar? Como más de... Colectivo. Fíjate que no tengo ninguna a la mano, pero sería bueno investigar y ponerlo ahí como abajo en la descripción. Sí, la ponemos. Ok, chingón. Muy bien. Pasando del cine documental al trabajo periodístico. Te aventaste una travesía muy cabrona con la banda de Armadillos. Y hiciste un trabajo en tu chamba como coproductora de TV. Platícanos sobre esta historia. Pues esos reportajes fueron parte de una campaña para la herencia hispana cuando yo trabajaba en Univisión. Entonces, la directora de noticias, que en ese momento era Lourdes Sandoval, muy buena, me invitó, oye, Pau, pues si quieres los puedes hacer. Y yo lo que quería era seguir experimentando en contar historias, pero ahora en televisión, ¿no? Entonces, acepté el reto y conocí a este grupo de rescatistas, súper interesantes, súper humildes, súper inteligentes, y me tocó acompañarlos a la búsqueda de un muchacho de Sinaloa que estaba perdido de 23 años. Un migrante. Un migrante sinaloense que estaba perdido aquí en las montañas de Jacumba. El papá dio las últimas coordenadas de una llamada y de una descripción de la ropa se llamaba Cristian, y con esos datos que tenían, ellos más o menos pensaron dónde podía ser la zona de búsqueda. Entonces yo los acompañé a eso. Y pues para mí fue la primera vez que experimenté hacer reportaje para televisión, que yo lo hice a manera documental, porque como no soy ni periodista, ni reportera, ni salgo a cuadro, pues fue así como un tipo, como si fuera un documental. O sea, las voces conductoras de ese reportaje fueron ellos mismos, yo solamente le di forma. A continuación vamos a escuchar un pedacito del reportaje Armadillos, Búsqueda y Rescate, de Paulina Castro. Si no venimos nosotros, como grupos, se quedan todo el tiempo impunes las muertes que hay en el desierto. Y sería muy triste, sinceramente. Toda una vida que tenemos hecha en nuestros países y que dejemos todo atrás para venir y finalmente terminar como nuestro hermano. Nosotros venimos el día de hoy a venir al lugar donde quedó nuestro hermano, a dejarle una cruz, a venir a rezarle. Esta es la realidad, la triste realidad, porque la juventud arriesga su vida para venirse al sueño americano. Y para mí no es un sueño. Esto fue un pedacito de Armadillos, Búsqueda y Rescate de Paulina. Paulina, háblanos más sobre la experiencia de producir ese documental. Sí, pues fue una experiencia que me cambió, la verdad, la vida. O sea, fue un momento como muy parteaguas de mi carrera trabajando en la televisión. Uno, porque pude volver un poco a lo que era el documental haciendo esto desde mi perspectiva. Y segundo, porque también fue, pues, no sé, como que el reto de estar en un ambiente súper difícil que yo nunca había estado. O sea, todos empacamos nuestra comida, nuestra agua. Yo llevaba mi equipo. Mis micrófonos, mi cámara, obviamente no llevaba luces, creo que no llevaba tripié porque no quería cargar tanto, entonces fue mucho cámara en mano. Yo decidí llegar al punto de encuentro ahí por la frontera, por Jacumba, todo ese rollo. Que es desierto inhóspito, ¿no? Es desierto inhóspito, sí. Y donde me estacioné era literal un vil estacionamiento de tierra, o sea, un espacio de tierra, y yo no me fui con los rescatistas, me fui en mi carro, que mi carro tenía Sentry. La estación no me prestó un carro, yo no lo pedí, a lo mejor no recuerdo bien, la verdad, me fui en mi carro. Y bueno, desde ahí empezó el reto, porque yo recuerdo estar esperando a los rescatistas y pasó Border Patrol, me dio una vueltecita, como que entró al parking, vio el carro, le dio la vuelta y salieron y no me dijeron nada. Y yo dije, uy, eso está raro, porque además ya era noche, o sea, era oscuro todo, no había ni una luz.
más que las luces de sus carros, ¿no? Y dije, bueno, pues si me preguntan algo, pues yo les digo lo que estoy haciendo. Pues no me preguntaron nada. Entonces, bueno, ya luego llegan los rescatistas, nos dormimos, casas de campaña, para salir tempranísimo a caminar como las, no sé, 4:30 de la mañana, así antes de que salga el sol casi. Entonces ya empezamos a caminar. Ese día caminamos como 11 horas. Estaba haciendo un calor, o sea, arriba de 100 grados. Calientísimo. Pues yo venía preparada y los demás son expertos y son súper aguantadores, la verdad, de ellos, todos, hombres y mujeres. Y caminamos para buscar a Cristian y no lo encontramos. Entonces, a mí lo que se me hizo muy curioso de esa experiencia fue como que ahí ellos tienen muy desarrollado su olfato. Entonces, siempre están buscando un olor, obviamente de muerte, de algo pudriéndose, para dar con los cuerpos. Entonces, que eso es algo que siempre digo, pero es que es la verdad que el único olor que tiene el desierto es el de la muerte. O sea, no hay flores, no hay realmente, es solamente olores o de animales muertos o de gente. Y también es un ambiente súper hostil porque las plantas todas pican, los animales también. Sombras hay muy pocas, abajo de piedras, por ahí, hay pura arena. O sea, literal me enseñaron a caminar, como me dijo, camina como si estuvieras en la nieve, o sea, clava el pie. Clava el pie, o sea, porque si no te resbalas. Y cuando yo estuve ahí dije, wow, o sea, yo vengo preparada y me voy a regresar a mi casa, pero estas personas que andan aquí buscando cruzar, qué difícil. Y además todo lo que te encuentras huesos, te encuentras pedazos de ropa, fotos adentro de las costuras del pantalón, rosarios, botes de agua. O sea, es como una cosa así muy, muy, muy fuerte. Y bueno, la otra de que desde mi privilegio, ¿no? También volviendo, regresando, yéndome a mi casa, sí espinada, sí acalorada, cansadísima, pero volví a mi casita, ¿no? A tomar agua, a dormir. Y ya cómo vuelves a cruzar la frontera y no piensas, o sea, es imposible no pensar en lo fácil que la tenemos, pues, ¿no? Aunque sea una cosa horrible también, pero pues nunca va a ser igual. Okay. Llegas a tu casa, tratas de cruzar al otro lado, ¿y qué pasa? Y a los 2 días, cruzo, todo bien, en la tarde, eso fue ponle, no sé, un sábado, lo del reportaje. El lunes cruzo y en la tarde me llega un email de la Sentry y your Sentry has been revoked. Y yo, ¿qué significa eso? Y mi hermana, ¿te la quitaron? Y yo, ¿cómo? Total que, ¿cómo que la quitaron? O sea, al día siguiente bajé en shock como, oye, pues es que me llegó este correo. Me dice, no, pues sí te la quitaron, pero pues pásale ahorita, pero el punto es de que me la quitan. Porque obvio, o sea, estaba en una zona roja, está un carro con Sentry en una zona sospechosa en el desierto. ¿Qué estás pasando? ¿Qué vas a recibir? ¿Droga, gente o qué? ¿Sabes cómo? Ellos qué van a saber y no me preguntaron. Y yo tampoco pues dije nada. Y tan tonta que me fui en mi carro, ¿no? Y pues así estuve 5 meses cruzando como lo hacía en el colegio, caminando la frontera pues a pie, yéndome en trolley, agarrando mi carro allá en San Isidro. ¿Lo dejabas de qué lado? Sí, lo dejaba de aquel lado porque el trabajo estaba lejísimo. Si llegar en trolley y en camión no hubiera sido. Y tenía un jefe de lo peor, la verdad. Y el tipo era de que si no estás aquí a las 9 no vengas. Y yo, o sea. ¿Y él fue el que te encargó el reportaje? No, él no, la directora de noticias. Y la razón por la cual yo empecé a trabajar con la directora de noticias fue porque la verdad es que mi departamento no era un lugar creativo, era un lugar mi jefe era muy machista, la verdad, y muy explotador. Y por eso me empecé a involucrar más con noticias. Así fue como empecé a hacer estos reportajes. Okay. Y ya, y al final volví, hicimos la parte 2 del reportaje, encontraron el cuerpo de Cristian y nada más le fuimos a poner una cruz y corroborar que el cuerpo se le hubiera llevado la CEMEFO de Estados Unidos, que no sé cómo se llama en inglés. Entonces, ¿estabas del lado americano? Sí, americano. Y luego ya 5 meses después sí me regresaron la Sentry, pero después de muchas pruebas. Y cartas, me imagino. Carta de la directora de noticias, prueba de que hice el reportaje, el link del reportaje, estaba haciendo esto. Y pues no me la tenían que regresar si no querían, ¿verdad? Porque ellos no te dan explicaciones de nada. No, y ahorita mucho menos, ¿no? Buscan cualquier razón para quitarte. Totalmente. Sí. Pero qué suerte que te la regresaron. La verdad, sí. Ahorita con el clima político que se vive buscan, no eres el ciudadano perfecto, bye. Sí, no. Sí. Ganaste, creo que un Emmy con este reportaje. Sí. Y has ganado tal 17.
¿Este fue el más significativo o hay otro? Para mí sí, porque también fue un reto personal para mí. O sea, y salí del área de confort de producir algo, de pensar en un guión, de pensar en las tomas, sino salir y aguanta y además procesar lo que estás haciendo, de que estás ayudando, o sea, estás documentando gente que está buscando a ciudadanos mexicanos o centroamericanos o que están tratando de conseguir pues, un sueño. Y luego la otra también, porque pues, obviamente eso no lo incluí y creo que alguna vez lo mencioné, que pues el papá, le llaman al papá cuando encuentran al muchacho y los llantos del papá en el teléfono, que esa es otra, no nomás lo que huele el desierto, que es a nada o a muerte, lo que escuchas ahí, es el viento o qué, no son risas, ¿sabes? O sea, ahí en el desierto le llamaron al papá. Sí, para decirle encontramos al hijo, está muerto. Y el papá empieza a llorar. Entonces, eso se me hizo bien fuerte. Puta, se me erizó la piel. Sí. No, o sea, eso se me hizo bien fuerte y ya viviendo aquí en Tijuana y cruzar, ya nunca lo olvidé. ¿No? De lo que está pasando en el cerro aquí a 2 horas. O sea, sí, se me hizo... Sí, en el reportaje se ve hasta donde el espacio donde están cubriendo, donde ponen la cruz y la paja que ponen arriba como para esconder. Es una tela. Una tela, pero abajo había como arbustitos que pusieron. No, eso es el desierto. Y toda la mancha que es, son los aceites del cuerpo. Claro, es lo que es como que no sé si hubo, porque el mato que pusieron se ve medio fresco, ¿no? Se ve ya sea bien café. Y yo pues sé un poco del espacio de putrefacción de los cuerpos y abajo se alcanza a ver negro. Sí, es que ya era la descomposición total. O sea, el muchacho llevaba ahí yo creo que por lo menos unas 2 semanas y media. Y además lo más triste, o sea, llegar al punto donde lo encuentran y decir, ni de broma iba a llegar a ningún lado. O sea, ya no había para dónde. Agarró literal la peor parte para tratar de llegar a un lugar. Era pura montaña, o sea, millas y millas, y hacía muchísimo calor. Entonces también llegar desde que te vas acercando ya tenía un olor todo. O sea... Sí, muy triste, la verdad. No, y imaginar que cuando uno va manejando por la garita y todas las cruces que hay en la garita, de toda esa gente que quiso llegar, pero el desierto se los comió. No solamente por cambiar la suerte de su vida y mejorar las condiciones. Sí, y parte de lo que dice ahí, creo que la parte 2 del reportaje es que no existe el sueño americano. Si esto es el sueño americano, entonces no existe. Porque vienes con todas tus ilusiones y aquí te quedas. Pesadilla. Pues sí. Y ahorita imagínate, con el clima político. O sea, está fuerte. Sí, no es fácil, ¿no? Bueno, vamos a pasar al de esa parte de los Emmys, donde te tocó el Emmy, obviamente, que fue un muy buen reportaje, se lo dejamos ahí. Ganaste 17 y luego hiciste un esfuerzo por crear un espacio para otros documentalistas, a otros reporteros. Háblanos sobre crear la categoría Border Stories. Sí. ¿O Border Issues? Border Issues. Ok. Bueno, sí, yo después, ganar el Emmy fue para mí difícil, o sea, no fue a la primera, ¿no? Las 2 primeras veces no gané nada, fui a la ceremonia nominada y no gané. Y ese no ganar, pues, me impulsó a echarle más ganas, ¿no? Oye, pero 17 de 35 no es nada mal, ¿eh? No, sí, por eso, pero ha pasado rápido el tiempo, Julio. Claro. No, pero yo al final nunca me sentí representada en ese board porque sentí que la gente no era muy amable y eran la mayoría gringos o, americanos o estadounidenses, no sé, queramos poner. Pero, borrados a cortar eso. Pero entonces... Bueno, la mayoría de las personas en el board pues no eran hispanas. Entonces yo decidí tratar de entrar, entré y ya que estaba ahí me di cuenta que los temas de la frontera debían de tener su propia categoría. Porque, por ejemplo, Texas tenía su categoría de herencia tejana o tradición tejana. Y yo pensé, ¿por qué nosotros no tenemos una categoría de lo que pasa en la frontera? Esto no tiene nada que ver con, o sea, no es lo mismo temas políticos, no es lo mismo temas de, no sé, de gobierno. Esto era muy particular. Y yo sentí que muchos de mis compañeros hacían reportajes de tema específico a la frontera. Entonces lo propuse
se consideró y se tomó como 5 meses que lo pasaran como a las oficinas más altas de los Emmys para que se aprobara o no se aprobara la categoría, y sí se aprobó. Entonces quedó esa nueva categoría Border Issues que algunos compañeros ya aplicaron. Para mí ese fue el Emmy más significativo en el sentido de que la propuse y luego pude aplicar y gané un Emmy. Y ahora la categoría no existe. ¿Cuántos años duró? Yo creo que duró como 3 años. A veces pasa que si no aplica suficiente gente, las eliminan. Pero pues, no sé, pienso que también a veces las personas, o sea, también aplicar tiene su chiste, ¿no? Y a veces vale la pena ver qué categorías son menos competidas, porque a lo mejor tu trabajo se considera en lugar de que estés en una categoría donde hay 70 proyectos, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Ya para cerrar esta conversación, Pau, háblanos sobre las lecciones más grandes de producción, de hacer cine, periodismo, storytelling. Y sí. Pues creo que lo primero que aprendí fue que haz lo que puedas con lo que tengas. No te esperes a tener los elementos indicados para hacer las cosas. Lo que he estado aprendiendo, porque todavía me cuesta, es empieza aunque sea con una página y no te esperes a querer tener 20. Es mejor empezar que no empezar nada, porque si no luego también te frustras, ¿no? Y luego ya no hiciste nada y se pasó el tiempo muy rápido. También, pues, siempre buscar maneras de inspirarnos, de observar, de hablar con los demás. Porque, no sé, a veces como que viviendo como que se te quita la emoción de vivir. Y ya cuando pasa eso, pues ya vives en automático. Y aquí el rollo es estar siempre como el observador de la vida y encontrar las historias y poner atención. Porque hay muchas cosas pasando, pues, ¿no? Desarrollar ese ojo. Desarrollar el ojo y y ser empático y buscar innovar de alguna manera, encontrar tu propia voz de alguna manera. Y eso, sí, es un viaje medio personal. A veces las cosas que nos da pena compartir son las que deberíamos de compartir. Curiosamente, ustedes no saben esto, para los que escuchan, pero Paulina, en cierta forma, tiene mucho manera como yo dirijo este podcast. Ahí te va. Paulina y yo producimos un documental hace 13 años llamado Ruta 40. Se basó acerca de una historia de un nevero ahí, una ficción que yo hice, una reimaginación de la vida de este nevero, y luego la encontré entre mis escritos. Te llamo Paulina, dice, hey, ¿qué onda? ¿Hacemos esto? Paulina como que me echó del loco. Al loco. Y fuimos por una cheve, lo piché, y otra vez me inventó loco, y luego creo que por Facebook te dije, hey, ¿qué pedo? ¿Vamos a hacer si no? ¿Es de neta? ¿Me respondiste? Y luego fue que ya estaba este concurso. A la convocatoria de Bordos. Y te dije, pues lo metemos si quieres. Ajá. Lo hicimos. Era el rally de 100 horas. Son 90 horas, no me acuerdo. 100. Y había gente mucho más preparada que nosotros. Y sin embargo, llegamos al primer lugar. Sí, nos ganamos el primer lugar. Sí, porque, y parte de cuando recién entramos Julio y yo, que éramos nomás él y yo, y las realizadoras fue como, creo que necesitan a alguien más en su equipo porque está muy pequeño. Y nos jalamos a Omar. Nos jalamos a alguien como para hacer relleno, pero la verdad es que, y Omar nos prestó su música, sí, que maravillosa, ¿no? ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Aparte de que cuando estábamos agarrando de las greñas. ¿Qué? ¿Qué? Era cuando decidimos la última canción. Oh, sí. A mí me sorprende que te haya convencido de dejar esa última canción, porque yo les decía, esa rola no me inspira, no me dice nada. ¿Cuál, la última? La última, porque pasamos como por 3, 4 iteraciones con Omar y nomás no quedaba y no funcionaba y no funcionaba. Ya no me acordaba de eso. Sí, yo también pensé, ya Julio, la que sea, pero Paula, tenemos que entregar esto. Yo, espérate, güey, no, te lo juro, espérate. Y luego, pum, Omar hace algo, encuentra algo, y es la última canción con la que cierra el documental. Se la vamos a dejar a ligar ahí.
para que lo vean. Muy buena música, era de su banda Sonidero Travesura. Podemos ahí, el Dardín, saludos a Dardín y Omar, nos dejaron utilizar canciones, que es con lo que ilustramos. Muy buenas. Sí, texturizamos, para usar la palabra de Paulina. Todo la narrativa, pero el último, Omar se rifó creando unas rolas en su iPad, en su compu, whatever, ¿no? Y unas notas así como que, pues que te tocan fibras, porque la persona de Don Siri era eso, que en paz descanse. Ahí están sus hijos rifándose ahí con el proyecto, con la nevería, ¿no? Pero sí, esa fue elección mía de cómo hacer storytelling. Y algo que le digo a Natalie, perdón, algo que yo le digo a Natalie y a Alan es que tenemos que reflejarnos un poco más sobre lo que hacemos. Si no, no nos distinguimos del newsroom. Esto no es un reportaje, esto es storytelling. Y digo, tenemos que ponerle un poco más skin in the game, o sea, arriesgarnos un poco más, vulnerarnos un poco, hablar de miedo, ¿sabes? De cosas, porque la gente todos tenemos miedos, todos tenemos cosas que hacer. Y mucho de lo que viene fue de lo que yo aprendí de ti, de tus documentales, de cómo tú ves eso, y lo que tú me comunicaste de estos 3 grandes documentalistas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, ahorita estoy haciendo los poemarios. Y el último poemario que hice, la verdad se lo enseñé a mi mamá y me dijo, ¿no te da pena levantarte las enaguas enfrente de los demás? Y yo, no. Y luego lo pensé y ya lo empiezas a pensar. Ay, a lo mejor no debería. No, hombre, hazlo. ¿Sabes cómo? Porque ahí es donde conectas. O sea, no estás tratando de ser nadie. Estás siendo solamente sincero o sincera. Que es lo que el buen documental tiene, ¿no? Que es ese riesgo de la sinceridad, de vulnerarte, de presentarte con tus limitaciones, ¿no? Pues de conectar, ¿no? O sea, te arriesgas y ahí es donde puedes conectar. Una cosa que me pasa mucho es que se me olvida ponerle record a veces. Y he incorporado eso que se me olvida y que lo dejo. Y que siento que le da como textura a la historia porque nos vemos, este güey está bien pendejo, está torpe, y a todo mundo le pasa eso, momentos, cosas de su vida cuando escuchan, ¿no? Así. Y pues siento que divierte textura porque antes de que llegara yo, o sea, no es persona, no por presumir nada, pero sí estaba muy, muy bien. O sea, el trabajo de Kinsey es periodístico, es muy limpio. Muy limpio, very clean. Entonces yo siento como que hay cierto mérito, algo especial, en dejarle esos errores. Y curiosamente, tú me dijiste, cuando escuchas viniles, te gusta ese grano la textura. Y siento que los errores que hacemos de producción son como esa textura que le dan al storytelling, a la historia, ya sea un error de cámara, un error de audio, van y presentan como que esas cosas, ¿no? Y lo más importante, yo creo, y si hablando de los consejos, es resolver de manera creativa, ¿no? O sea, si eres creativo, resuelve de manera creativa. Si no va a servir el audio, o alguna vez en una entrevista, pues graba con el teléfono, pero que no se te cierre el mundo. O sea, punto. Sí. Paulina, gracias por acompañarnos aquí por Adventure. Qué suerte tuvimos de pescarte. Gracias por invitarme. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes, gracias por escuchar. La historia de Paulina nos muestra lo que es posible para las mujeres que buscan dejar huella en la industria del cine y la televisión, incluso cuando el camino no es fácil. Al igual que Marla, Marintia y Nicolasa del episodio pasado, Paulina también se ha enfrentado a los retos de ser mujer y cineasta de Tijuana. Pero esto no las ha detenido. Todas están avanzando con paso firme en una industria donde, hasta la fecha, las mujeres siguen dirigiendo solo una parte muy pequeña de las películas, tanto en Hollywood como en México. Y esto no ha cambiado mucho, ni siquiera en 2024. Aún así, estas mujeres han logrado contar sus historias y dejar claro que su voz importa, aunque estén en un espacio que por años ha sido dominado por hombres. Y en el caso de Paulina, incluso después de haber sido señalada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Su historia es una prueba de que cuando crees en ti misma y en lo que haces, no hay miedo que te detenga. Cuando tienes claro tu propósito, no hay por qué agacharse. Al contrario, hay que sacar la casta y seguirle.
Este es justo el mensaje que quería compartir con ustedes en estos 2 episodios. Lo que yo he sentido durante los últimos 30 años como mujer fronteriza y como alguien que también se mueve en el mundo del arte. Esas mujeres están demostrando que el cine con impacto no tiene fronteras, ni geográficas ni de género, y que van abriendo camino para que las futuras generaciones que vienen detrás no tengan miedo de soñar en grande y se atrevan a llegar hasta donde se lo propongan, como a la pantalla grande. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Elma González Lima Brandao es nuestra editora. Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. Start your day with Morning Edition and wind it down with All Things Considered, only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.